Hola, muy buenas noches. Una vez más compartiendo la palabra. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La verdad es que no se trata de hacer sentir mal a nadie, sino más bien cuidando de no generar sentimientos de culpa, porque de otra manera sería acusar o culpar a aquel que peca, a aquel que se equivoca, y el único acusador universal es Satanás. Más bien se trata de aceptar que todos sin excepción, como lo dice la palabra, sin excepción hemos pecado, que ese pecado o pecados también pueden ser perdonados si nosotros nos arrepentimos y entonces reiniciar una vida con un nuevo formato, principalmente sin quejas, sin culpas, tener una vida de abundante fruto. Porque el pecado esto es lo que acarrea, genera culpa, genera pleitos, genera enojos, genera venganzas. Y lo que Dios quiere es limpiarnos de toda impureza. Hoy el tema que desarrollaremos es a manera de pregunta, ¿estás limpio? Vamos a ver de qué se trata. Dice en Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. añade en el versículo 5b, porque separados de mí, o sea, separados de Dios, nada podremos hacer. Podemos ver algo que está sucio si estamos con los ojos cerrados o sin la suficiente luz para ver. Si hipotéticamente nos comparamos a cualquier objeto que le pertenezca a usted o a mí, que usemos de uso cotidiano, podría ser, por ejemplo, el piso de una casa, las ventanas, su automóvil o su ropa. Cualquier cosa de estas, si usted las limpia, al paso del tiempo ya están sucias. Usted podrá decir, pero si la acabo de lavar. Sí, pero llovió y el auto se ensució. Se me derramó algo sobre el mantel y lo manché o manché mi ropa sin querer. Lo que es el polvo, la tierra, los hongos, si no hay limpieza constante, sin duda que esos agentes se manifiestan y sin lugar a dudas también esto es una realidad. Análogamente, esto es exactamente lo que sucede en su vida y en la mía. Si no nos limpiamos a través de reconocer nuestras faltas, nos vamos manchando con las actitudes equivocadas, con los defectos de carácter, con las equivocaciones, en síntesis, con los pecados que cometemos. A veces estamos sucios y ni siquiera nos damos cuenta o no queremos reconocerlos. Tiene que ser necesariamente otra persona la que tenga que hacernos ver nuestros errores. Pero cuando estamos en contacto con Dios, a través de su palabra, entonces es el Espíritu Santo el que nos avisa que estamos en tal o cual error, pero lo más hermoso es que Él nos limpia, porque esa es la función del Espíritu Santo. Primero nos redarguye del pecado, es decir, nos quita los argumentos que tenemos para pecarnos o para pecar o para equivocarnos, y después nos limpia de toda mancha o pecado para que vivamos sin culpa ni remordimientos. Porque Dios es nuestra luz, nuestro camino, y no solo nuestro camino, sino también nuestro destino. También sabemos que Él nos perdona por gracia. Somos perdonados de nuestros pecados y quedamos limpios. Porque Él dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si la gracia con la que Dios nos trata, así es. Y si esa gracia nos quita toda carga de todo lo que nos equivocamos. Miren, una de las cosas o de las facultades que tiene el pecado o la mancha es que produce un daño y aquel que cometió esa falta deberá de repararlo. ¿Cómo se repara una ofensa? ¿Cómo se repara una agresión? Admitiendo que cometimos un error. Esto es arrepintiéndose o pidiendo perdón. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse y vivir en ese verdadero arrepentimiento o nada más sentir ese remordimiento? El arrepentirse es no volver a cometer esa falta y el remordimiento es
que cometo la falta, me siento mal, se me pasa ese remordimiento y entonces inmediatamente que tenga la oportunidad lo voy a volver a hacer. Miren, cuando Facundo Cabral, un artista argentino que tuvo su máximo esplendor, por lo menos aquí en México en los años 80, nos comparte de que cuando él iba a nacer, después de que él tenía 7 hermanos mayores que él, su madre con 6 meses de embarazo, su padre decide abandonarlos. Su madre en extrema pobreza se va hasta la Tierra del Fuego, no sé, son muchísimos kilómetros, se va con sus 8 hijos, recién nacido Facundo Cabral, y en ese trayecto de los miles de kilómetros, 4 de sus hijos mueren en el camino por falta de cuidado, por falta de comida, por muchas causas. De modo tal que esto produce en Facundo un odio, un rencor, un coraje, una falta del padre que produce un coraje, un sentido de venganza. La mamá siempre le decía, mira, cuando tú naciste, porque Facundo le reclamaba por qué los había abandonado su padre cuando había muchas necesidades y él todavía ni siquiera nacía. Decía la mamá, mira, tú naciste por amor, te trajimos por amor. Sí, pero mi papá, sí, pero cuando tú naciste y cuando te procreamos, naciste por amor. Entonces, él por alguna razón regresa de la Tierra del Fuego donde estaba su madre, que habían ido a buscar a una familia allá por la Tierra del Fuego, y ya estando otra vez en Buenos Aires, Argentina, su tierra, él se encuentra una vez en un camino al lado de unas vías del ferrocarril a otra persona de sus mismas características con esa escasez económica, y le empieza a gritar, ¡hey, príncipe, ven! Y él se queda así como sacado de onda y le dice, ¿es a mí a quien me llama? Sí, claro, a ti, dice, porque tú eres un hijo de Dios y si eres un hijo de Dios, el rey, tú entonces eres un príncipe. Y le impactan tanto esas palabras que él ya no se empieza a sentir como pordiosero, sino como un verdadero hijo de Dios, como un príncipe. De repente él empieza a afinar su guitarra, empieza a cantar y empieza a tener éxito, y en ese momento en el que él empieza a tener éxito, ya llenaba auditorios ahí en la ciudad de Buenos Aires. En uno de sus eventos donde él está dando un concierto, llega el papá, y el papá se le queda viendo desde la parte de atrás del auditorio, y entonces el hijo acaba su concierto, Facundo, y cuando acaba el concierto llega a él y se queda solo con el papá, y el papá con su figura pesada empieza a avanzar hacia él, y cuando está Facundo frente a su padre, le da aquel coraje, aquel sentimiento de venganza. Pero en ese momento vienen las palabras de su madre a su mente y se acuerda que él tiene que perdonar. Cuando él tiene frente a su padre, el padre lo único que hace es abrazar a Facundo, y en ese momento le dice el papá a Facundo, perdóname por todas las faltas, por todas las equivocaciones que yo tuve. Perdóname, con lágrimas en los ojos. Y él se le desgarra el corazón, pero dice que en ese preciso momento le llega el perdón. Dice que él es un hijo de Dios y lo perdona. Y en ese momento él dice que cuando él perdona a su padre, en ese momento siente como si una losa se la quitaran de su espalda. Y empieza a tener éxitos y éxitos y éxitos al punto tal que él se convierte en un artista internacional. La palabra dice que si el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se arrepiente tiene la bendición, la misericordia de Dios, la prosperidad de Dios. Ahora bien, ¿podrá el pordiosero limpiarse o asearse por más que él quiera?
sin duda les será muy difícil porque está fuera de su alcance esa fuente de limpieza. Para él la fuente son los servicios sanitarios como el agua, el jabón, los recursos. Pero para toda la humanidad la fuente de limpieza es Dios, fuente que nunca se seca, la fuente que es Dios, fuente que nos alimenta, que limpia, que purifica, que embellece y que enriquece, fuente que siempre nos lleva a la prosperidad. Esa fuente tiene un nombre y se llama Cristo Jesús. Me despido pidiendo a Dios que la armonía, economía y salud les acompañen siempre. Muchas gracias por permitirme entrar a su hogar.